SER Podcast. 11:06, 16 en Canarias. En la cadena SER, Hora 20. Pablo Tallón. Y lo primero que vamos a hacer es buscar la fotografía sobre el terreno en Ceuta, donde la tensión ha subido en las últimas horas. Saben que esta tarde un grupo de manifestantes han ido hasta la playa del Trampolín y han quemado parte del campamento donde 4 semanas después siguen malviviendo decenas y decenas de personas. Pero es que antes han intentado bloquear un camión de la Cruz Roja para intentar que las miles de personas migrantes que siguen en la ciudad se quedaran sin cenar. Ahora la situación está mucho más tranquila y creo, Miguel Ángel Mendoza, buenas noches, que los manifestantes se han ido ya a sus casas. Pues sí, se han ido a sus casas, afortunadamente hace aproximadamente una hora después de haber permanecido frente al Parador La Muralla. Pero, si te parece, vamos a repasar cómo ha sido una jornada que comenzaba a las 6, de hecho, una jornada que comenzaba por una protesta porque se pensaba que uno de los lugares donde iban a ir migrantes para estar alojados iba a ser ahí, cerca de lo que es esa estación del ferrocarril, en una nave que hay en esa zona, en concreto donde estaban los antiguos chalets de la autoridad portuaria. Y de allí se ha decidido ir a la avenida Muelle Carolina Dato, es decir, recorrer lo que es el puerto hacia adelante y poner rumbo a las rotondas de Pepe Caballa, un personaje que es una tira cómica muy famosa en la ciudad, y a la rotonda de Enrique el Navegante. Pues el tráfico se ha interrumpido, con conductores que animaban a los manifestantes, con banderas de España y Ceuta, todo un clásico, con cánticos de forma de insultos hacia Pedro Sánchez o gritos de Viva Ceuta, Viva España, repetidos además por momentos. Y también hacia Europa, donde se le criticaba y se le pedía ayuda al mismo tiempo. De allí, aproximadamente 3 kilómetros, poníamos rumbo a la playa del Trampolín, pero no se ha llegado a ella. Se ha estado en la parte justo anterior, que es Playa Todavía Benítez, que está contigua a la planta desalinizadora. Al otro lado está la playa del Trampolín. Bueno, pues allí se vivían escenas en las que algunos de los manifestantes decidieron tirarle al agua primero y luego quemar las chozas que habían construido los migrantes. De hecho, los migrantes se iban al final de la escollera, con fuerte presencia policial. Al otro lado estaban repartiendo comida por parte de Cruz Roja. La comida se entregaba. La policía, colocada como barrera, impedía que los manifestantes avanzaran. Algunos corrían detrás de estos, si aparecían por algún sitio. Incluso apareció el gas pimienta, no se sabe de dónde salió. Y además, un testimonio. Un caballo no se rinde, no nos vamos a rendir, nos están poniendo de asesinos. A mí me han puesto de facha, de nazi, de racista, y los racistas son ellos. Con más proclamas que iban saliendo en cualquier momento. Y de ahí se iban al centro, Pablo, al Paseo del Rebellín, junto al edificio Trujillo, con el himno de la Legión, por ejemplo, sí, o el himno de España. Y me voy a quedar con una última cosa, porque la Ciudad Autónoma ha enviado un comunicado y ha elaborado un cartel que dice lo siguiente: Ceuta somos todos, no a la violencia, sí a la unión, Ceuta por encima de todo. Unión, respeto, convivencia, futuro, una ciudad, un sentido, un compromiso. Pues ojalá que sí. Gracias, Miguel Ángel. Un saludo. Hasta ahora. Si hay cualquier novedad, volveremos obviamente a Ceuta, pero antes hay que pasar por Valencia, porque centenares de vecinos del Saler, también los turistas que estaban pasando unos días en campings de la zona, van a tener que dormir fuera de sus casas o alojamientos por culpa del incendio que se ha desatado hoy y que ha obligado a movilizar efectivos de la UME. Vamos a buscar también la última hora sobre el terreno. Radio Valencia, José Biblasco, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Bona nit. No podrán volver a sus domicilios hasta como mínimo mañana por la mañana. Y es que las condiciones meteorológicas que se esperan pueden generar aún más llama. En las próximas horas prevén rachas de viento que podrían alcanzar los 30 km por hora, al tiempo que baje la humedad. Lo explica Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Eso supone que con unos vientos de 30 km por hora que se pueden dar esta noche, con una bajada de la humedad por el viento de poniente, efectivamente condicione el incendio. En total, el incendio ya ha quemado unas 31 hectáreas. Ahora mismo continúa llegando gente al albergue habilitado en el pabellón de la Fonteta de Sant Lluís en Valencia, donde pasarán la noche más de 100 personas, especialmente turistas, como decías. 250 efectivos trabajan ahora mismo en las labores de extinción. Gracias, Josebi. Hasta ahora. Chao.
Y en cuanto al tiempo, aunque han bajado los termómetros, el verano vuelve a asomar ahí en la esquina. Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches. Sí, es que el descenso además ha sido en zonas muy concretas. Todavía en el Mediterráneo se ha pasado mucho calor hoy, máximas de más de 35 grados con este poniente que, por cierto, en el área del incendio desaparecería a partir de mañana, sobre todo a medida que avance la tarde y tendríamos un viento más húmedo. Pero en el conjunto del país, mañana, como dices, empieza a subir un poco la temperatura. Si hoy en Madrid apenas se pasaba de los 20, hoy pasaremos de los 25, y así en todo el noroeste de la península también, en un día en general soleado, con ratos de nubes. El calor irá menos en el Mediterráneo, pero igualmente con sensación de bochorno, y solo esperamos algunos chubascos durante la tarde en Galicia, más débiles que los últimos días, algunas tormentas en el sudeste de la península, especialmente en el área montañosa entre Granada y Almería. Ahí las tormentas sí que podrán descargar con más intensidad. Gracias, Carbó. Esto en cuanto al tiempo en España, pero mientras a ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet sigue la búsqueda de supervivientes tras la terrible riada y el desplazamiento de tierra de ayer. La última actualización nos deja 389 muertos y más de 1.400 desaparecidos, entre los cuales 4 españoles. Y no se crean que aunque tengamos hora 25 de bolsillo, no dejaremos de comentar la actualidad. Hoy lo hacemos con Elsa García de Blas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sergio Pascual, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Venga, vamos con ello. La Cruz Roja es una mafia. La Cruz Roja es una mafia. Bueno, estos son algunos de los cánticos que se han escuchado esta tarde en Ceuta en un clima cada vez más tenso. Invasores, expulsión, la Cruz Roja es una mafia, Pedro Sánchez, hijo de puta. En fin, cánticos de un grupo de manifestantes que, como decíamos, se han acercado hasta la playa donde malviven muchísimas personas y han quemado parte de sus pocas pertenencias, parte de sus campamentos. Uno de estos migrantes, que prefiere mantenerse en el anonimato, ha contado a la SER cómo lo ha vivido. Como veis, ahora mismo nos han quemado la casa donde vivíamos, no nos han dejado apagar el fuego con agua y estamos esperando a ver si nos meten en tiendas de campaña. Nosotros no queremos ocasionar problemas con los ceutíes, nosotros queremos subir a España, nada más. Estamos intentando aguantar lo máximo posible. Nos han comentado que dentro de unos días habrá tiendas de campaña disponibles y estamos a la espera de que nos metan. Bueno, y antes incluso de estos episodios tan peligrosos, tan desagradables, tan violentos, el gobierno ya ha hecho un llamamiento a la calma, a la no violencia ni contra migrantes, ni contra periodistas, ni contra voluntarios. El ministro Ángel Víctor Torres reclama a todas las fuerzas políticas y a todos los actores que se sumen a este llamamiento, tan de mínimos, porque es que es de mínimos. Pero Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. En este llamamiento sorprende la reacción del PP, que evita condenar con todas las letras, con toda la contundencia, episodios como los que acabamos de narrar. No ha habido condena ni por parte del portavoz nacional, Borja Semper. A nosotros lo que nos preocupa es que la gente en Ceuta esté desesperada. Lo que nos preocupa es que haya mucha gente que cree que el Estado no le está respondiendo. Ni de la vicesecretaria Cuca Gamarra, preguntada también directamente por la persecución a los migrantes en la playa del Trampolín. A los ceutíes no se les puede estar pidiendo paciencia y además acompañada de inacción. Génova evita por ahora condenar o reprochar esos comportamientos, que es lo que pedía precisamente esta mañana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Se produce ansiedad y lo entiendo, lo comprendo, pero con violencia no va a reducir la ansiedad. Lo que tenemos que hacer es... Ni una crítica del PP a esas imágenes que han dejado las concentraciones convocadas en contra del abandono institucional que sienten los ceutíes, pero que han derivado en ataques racistas. Para la portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, esto es poner orden. Es el Estado y el Gobierno el que tiene que utilizar al Estado para que esos incidentes no se produzcan. Y hay una dejación de funciones que lo que está haciendo es que haya mucha gente desesperada que quiera poner orden porque no ven que el Gobierno ponga orden. Poner orden, dice Esther Muñoz, para referirse a los manifestantes que han derribado las chabolas de madera en las que se refugian los migrantes o que han quemado las pocas pertenencias que tienen quienes entraron el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma. Pues a través de Twitter el PSOE acaba de hacer una relación directa entre los hechos de esta tarde y, por un lado, los discursos de odio del PP y Vox, y por otro, la visita de hoy de José María Aznar a Ceuta. Un Aznar que, por cierto, no lo perdamos de vista, en sus 8 años como presidente no encontró el momento de visitar la ciudad autónoma. Pues Elsa, empiezo el análisis contigo. Lo primero, ¿hay riesgo real de que esto todavía vaya más? O te lo pregunto al revés, ¿es posible frenar esta escalada cada vez más peligrosa?
Bueno, no lo sabemos. Lo que sabemos es que Ceuta, desde luego, está al borde de un estallido social, ¿no? Parece que se precipita muy rápido y de forma muy peligrosa hacia la violencia. Y claro, cuando prende la violencia llega la barbarie, ¿no? Y el ser humano muestra su peor cara. Yo creo que los hechos de las últimas horas son muy graves, los contabais bien en el programa, ¿no? Estamos viendo cómo se está atacando ya de forma violenta y directa a los inmigrantes que están en Ceuta, a sus sus residencias temporales, ¿no? A sus tiendas de campaña, ¿no? En las que están malviviendo en estos momentos, cómo se está atacando también a los voluntarios de la Cruz Roja que les reparten comida. Se trata de impedir que les repartan comida a las personas migrantes, ¿no? Es decir, que estamos viendo hechos violentos que nos indican que la situación está lejos de estar controlada, ¿no? Y que tenemos un riesgo que ya es un riesgo de convivencia, ¿no? Claro, había señales, ¿no? de que algo como esto podía pasar, porque en los primeros 25 días desde la entrada masiva del pasado 30 de julio, el Observatorio del Racismo y la Xenofobia ya había detectado el mayor pico xenófobo y racista en las redes sociales en el último año. Solo se había superado en los disturbios racistas de Torre Pacheco. Y esto, en el fondo, pues también nos alerta, ¿no? De que el mecanismo es similar en estos casos, ¿no? Primero hay pues una crisis que es objetiva, ¿no? O sea, hay unos hechos que realmente tensionan un lugar, una sociedad. Luego puede haber una cierta sensación de abandono institucional, pero después aparece la narrativa, ¿no? La narrativa de odio que identifica a un grupo humano como responsable y le sitúa como diana de los ataques, ¿no? Y tanto en Torre Pacheco hace un año como ahora en Ceuta lo estamos viendo con los ataques violentos a los inmigrantes, ¿no? Claro, en Ceuta el terreno era fértil para que se propagara el discurso del odio, ¿no? Pero hay mucha gente que está echando leña a esta hoguera, hay muchos responsables que están también en la política, en las redes sociales, en los medios de comunicación y bueno, pues huelga decirlo, ¿no? Pero es que la violencia no soluciona nada, no lleva a ningún camino luminoso, sino el más oscuro posible y realmente pues la situación de Ceuta en estos momentos es una situación muy delicada. Sergio. Bueno, pues yo la pregunta que me hago en este momento es ¿cuántos detenidos hay? Porque si hay una serie de energúmenos que son claramente una minoría dentro de la población ceutí que convive con total normalidad con gente de origen magrebí, que son residentes de Ceuta con todos sus derechos y que han convivido en el pasado con otros eventos, no de esta magnitud, pero sí con picos de incursiones de migrantes en el territorio con total civismo y humanidad. Si sus dirigentes, que son de derecha, que son del Partido Popular, están pidiendo calma y criticando y repudiando la violencia, bueno, si todo esto es así y efectivamente son solo unos pocos, ¿no? Como todo apunta que así es, porque las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado no han detenido a quienes se han dedicado a quemar las escasísimas pertenencias que tienen una serie de seres humanos que están escapando, por cierto, de una dictadura abyecta como la marroquí, ¿no? Probablemente no mucha gente sepa, ¿no? Que hace menos de una década esa dictadura abyecta en el norte de Marruecos, de donde viene la mayor parte de estos migrantes, reprimió con crudeza a la población y particularmente a los más jóvenes, ¿no? Condenas de cárcel de más de 20 años, Amnistía Internacional llegó a documentar más de 66 casos de torturas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues de esa dictadura abyecta de la que huyen, llegan a la Europa de los derechos y libertades y se encuentran que hay una serie de energúmenos que se permiten agredirlos sin que sean detenidos, ¿no? Que insisto en que yo creo que eso es lo que tendría que suceder. Y aquí me parece que lo que está pasando es que de alguna manera
el clima electoral se nos está colando en la crisis ceutí de una forma demasiado acelerada. Por un lado, las derechas, en este caso creo que están siendo muy parejas ambas derechas españolas, pareciera que están queriendo que las autoridades actúen como si ya hubieran llegado al poder y hubieran podido derogar la legislación que ampara los derechos de esta población migrante, de estos seres humanos que llegan al país buscando un futuro mejor. Y por eso se toman la justicia por su mano y por eso el Partido Popular se permite el lujo de decir que, bueno, que de todo esto la culpa es del gobierno central y no decir ni siquiera una nota al margen sobre la violencia, excepto quienes la están gestionando de verdad, insisto, que es el gobierno ceutí. Y por otro lado, el Partido Socialista, y aquí creo que está cometiendo un error garrafal, bueno, pues lo que hace es seguir arrastrando los pies, como lleva haciéndolo desde el principio de esta crisis, ¿no? Lleva un mes intentando que muchos de esos migrantes se fueran por su propio pie cuando ya hace mucho tiempo que se sabe que no se iban a volver. Lleva un mes sin dotar de recursos a la policía para que filie a los menores y poder repartirlos en la provincia, en las distintas comunidades autónomas, aunque ese verbo repartir suene tan feo y horrible cuando se trata de niños y de niñas, ¿no? Esta mañana en el Hoy por Hoy, en una entrevista, se hablaba de que había 6 ordenadores para afiliar a todos los niños y niñas. Eso ha dicho la consejera de Ceuta de Hacienda. Claro, es un dato realmente aberrante, ¿no? Un mes para dotar de mando único y la ministra Sira Rego diciendo que estaban empezando a ultimar los primeros expedientes para después mandárselos a Marruecos a ver si podían agilizar los trámites con los menores, ¿no? Bueno, me parece que todo esto tampoco es de recibo en tanto tiempo, y eso me parece que lo que apunta es a una respuesta poco contundente por parte del gobierno socialista, que en lugar de aplicar la ley arrastrando los pies y casi porque no le queda otro remedio, lo que debería haber hecho es defender los principios que inspiraron esas leyes. Y esos principios lo que dicen es que somos un país de acogida, somos un país en el que cuando alguien llega huyendo de la barbarie o cuando uno llega buscando un futuro mejor, lo que hacemos es atenderlos y recibirlos con los brazos abiertos y no empellones o a patadas como está defendiendo la otra parte de los partidos políticos, ¿no? Me parece que con este arrastrar los pies, con este currículum de arrastrar los pies, el Partido Socialista se va a enfrentar a las elecciones en muy malas condiciones, porque no va a ser quien defienda pues esto a los migrantes que buscan un futuro mejor, y desde luego no va a ser el gobierno que mejor defienda a quienes lo que quisieran es que los echaran a patadas. Venga, ahora seguimos. Hora 25. Pablo Tallón. Pues nada, es que esto pasa volando, es edición de bolsillo. Elsa, sí que me gustaría escuchar tu opinión. Nos quedan 2 minutillos sobre lo que comentaba Sergio, porque decíamos las derechas, su actitud, el hecho de no condenar. ¿Te ha sorprendido que el Partido Popular no haya sido más contundente? Pues eso, condenando con toda la vehemencia lo que está pasando en Ceuta. Sí, me ha sorprendido porque creo que es un error. Creo que el Partido Popular se equivoca si no condena de forma firme la violencia, porque es que eso es una obligación de cualquier demócrata, ¿no? Señalar a los violentos, llamar a la calma, es que no caben condescendencias con los violentos, ¿no? Porque claro, los ciudadanos de Ceuta pueden estar hartos, enfadados, con todo el derecho, pero eso no les da derecho a tomarse la justicia por su mano, ¿no? Y aquí creo que el PP, que está tratando de aprovechar políticamente esta crisis, todo lo que puede, corre el riesgo de mostrarse condescendiente con los violentos solo porque quiera de alguna manera representar a los ciudadanos enfadados de Ceuta, ¿no? Y esto creo que desde el punto de vista democrático es un error grave, ¿no? La violencia solo lleva a la barbarie y los demócratas tienen la obligación de condenar cualquier tipo de violencia. Efectivamente, por cierto, por no perder la perspectiva, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de todo esto, ayer les contábamos aquí en la SER la historia de Yunes. Es un chico de 19 años que trató de cruzar la frontera hacia Ceuta junto a sus 2 hermanos.
y que murió en el intento. Su madre se lo contaba así a nuestro compañero Nicolás Castellano. Mis hijos no son niños de la calle, se fueron porque en la calle estaba todo el mundo corriendo hacia la frontera y decían que quien se iba encontraría algo, pero sin saber qué iban a hacer. Y el pequeño, pobre, al que le pasó eso, estaba pensando en no ir. Era el pequeño, acababa de cumplir 18 años, cumplió años en España. No sé qué pasó, él salió de aquí como a las 4 de la tarde, se lo dijeron sus hermanos y él decía que no se iba, que todavía tenía cosas que hacer aquí en Marruecos y al final se fue. Hablamos de eso, de seres humanos. Su cuerpo era uno de los últimos que quedaban por enterrar en Ceuta, de las más de 80 personas que murieron aquí en territorio español durante la entrada masiva de finales de julio. Hoy finalmente el cuerpo de Younes ha podido ser enterrado junto a otros 10 en Ceuta, 2 de los cuales sin identificar, después de que Marruecos impidiera a la familia repatriar el cadáver. Esta es la realidad, este es el día a día, esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de Ceuta, y estos seres humanos son los que algunos han deshumanizado hoy, yendo hasta esos campamentos, esas chabolas, prendiéndoles fuego, en fin. Elsa García de Blas, Sergio Pascual, ha sido un placer, ha sido breve, pero ya sabéis que el fútbol manda, hora 25 de bolsillo, pero estaba bien situar qué ha ocurrido, porque lo que ha ocurrido en las últimas horas no es menor. Gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Gracias, un abrazo, Pablo. Cuidaos mucho y ustedes, oyentes, no se vayan porque llega Paco Jo, llega el larguero, llega con toda la resaca del Barça Athletic, de otros partidos, con el sorteo de Champions, con 1000 cosas. Así que no se vayan, sigan con la radio y nosotros nos reencontramos mañana ya en el formato habitual. Feliz noche y hasta mañana. Hora 25, con Pablo Tallón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.